¿Cómo podemos agrupar a los seres vivos? Segunda parte. Los 5 reinos de los seres vivos. Señorita. Hola, chicos. Venimos a conversar más sobre los reinos de los seres vivos que hay en la naturaleza. ¿Recuerdan lo que hablamos sobre la flora y la fauna? Sí, fauna se refiere a los animales y flora a las plantas. Muy bien. Ahora conversaremos sobre los reinos de los seres vivos. Ah, sobre el reino de los animales y las plantas. ¿Están seguros que esos dos nomás son los reinos de los seres vivos? Sí. No, los seres vivos se agrupan en más reinos. Ahora vamos a conversar sobre ellos. Reino animal. Miren este becerro, tiene la cola muy grande. Oh, no le jales muy fuerte. Los animales también sienten y les duele como nosotros. Sí, pero nosotros no somos animales. Claro que sí. Los seres humanos pertenecemos al reino animal. Todos somos animales racionales. Sí, eso ya lo sabemos. Somos del reino animal. Pero nosotros hablamos y pensamos. Por eso, somos animales racionales. Así es, nosotros pensamos, podemos crear, inventar y aprender muchas otras cosas más. Por eso nos diferenciamos del resto de los animales. Ah, ya. De las llamas, los perros, los conejos, las hormigas, las abejas y de los gusanos también. ¿Se dan cuenta? Todos pertenecemos al reino animal. Como existen tantos animales diferentes, se les ha agrupado para clasificarlos de acuerdo a sus características. ¿Y cómo se los ha clasificado? Las clasificaciones se han hecho tomando en cuenta sus características internas y externas. ¿Cómo se los ha agrupado? En el reino animal se pueden distinguir dos grandes grupos, según la presencia o no del esqueleto. Tenemos los vertebrados. Tienen esqueleto óseo. En este grupo se encuentran las aves, los reptiles, los batracios, los peces y los mamíferos como el ser humano. Y en el otro grupo tenemos los invertebrados que no tienen esqueleto. En este grupo se encuentran los insectos, las lombrices, las arañas, los moluscos y muchos más. ¿Pero esos nomás son del reino animal? No, son muchísimos más. En el reino animal están todos los animales que viven en la tierra. Son muchos. Reino planta. Así como hay muchos animales, también hay muchas plantas que pertenecen al reino planta. ¿Entonces las plantas también son seres vivos? Sí, las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Cómo se alimentan? Una característica principal de las plantas es que fabrican sus propios alimentos con ayuda de la luz y la clorofila. ¿Cloro qué? Clorofila es la sustancia que le da el color verde a las plantas. ¿Y a las plantas también las han agrupado? Sí, en el reino planta encontramos plantas con flores, como el cartucho, los gladiolos, claveles, rosas, orquídeas y otras que crecen en la tierra, en el agua o en cualquier lugar donde llega la luz del sol. Y plantas sin flores, como por ejemplo el helecho, el culantrillo del pozo, los musgos que están en el nacimiento de los riachuelos, en las alturas donde hay hielo. Miren, esta planta no tiene flor. Esa planta se llama culantrillo. Las plantas sin flores crecen en lugares húmedos y con poca luz. De este tipo de plantas existen otras variedades. Son plantas muy valiosas porque retienen la humedad y almacenan agua, que ayuda a la formación de los riachuelos que bajan de las montañas. Entonces, a este reino pertenecen todas las plantas que existen en la comunidad. Así es, pero no solo las de acá. Al reino planta pertenecen todas las plantas del mundo. Reino de los hongos.
¿Y el hongo también es planta? No, el hongo no es planta. No entiendo, ¿cómo que los hongos no son plantas? Pero si están en la tierra como todas las plantas que vemos. Entonces, ¿a qué reino pertenece? Pertenecen al reino de los hongos, que también se les conoce reino fungi. Son diferentes de las plantas porque no tienen clorofila, que como hemos visto es la sustancia que les da el color verde a las plantas. Ah, entonces por eso no son verdes y no producen sus propios alimentos. Así es, Daniel. Pobrecito, estos hongos siempre estarán muertos de hambre. No, no se mueren de hambre. Los hongos que estamos viendo se alimentan de sustancias descompuestas de la tierra y también crecen en las plantas para aprovechar los alimentos que ellas producen. ¿Y todos los hongos son iguales? No, existen hongos que hacen daño, como los que aparecen en la fruta cuando se malogra, como los del tomate o el de la naranja, y también hay hongos venenosos que pueden matar. ¿Y los hongos que comemos? Esos hongos son benéficos, nos sirven como alimento. También hay otros hongos de los que se fabrican medicinas para curar infecciones. ¿Y qué otros hongos más existen? Tenemos las levaduras, que son hongos que producen fermentaciones, por ejemplo, que se usan para producir el pan. Otros hongos para fermentar quesos, y otros sirven para fermentar las uvas con las que se hace vino. Otros sirven para producir la cerveza. ¿Y los hongos que aparecen en nuestro cuerpo? Ellos también pertenecen al reino de los hongos. Algunos salen en la piel, como los hongos de los pies, y otros hongos salen en el cuero cabelludo, como la tiña. Eso quiere decir que los hongos forman otro reino de los seres vivos, distinto a reino animal, a reino planta. Así es, pero acuérdense que también se le llama reino fungi. Ya conocemos los tres reinos de los seres vivos: el reino animal, el reino planta, el reino de los hongos o fungi. Reino Moneras. Ahora les voy a contar sobre el reino de las moneras. ¿Y qué son esas monedas? No, se dice moneras. Moneras son seres vivos que a simple vista no los podemos ver. Están en todas partes y se les conoce como bacterias. Son tan chiquititas, que así nomás no las podemos ver. Y si no se las puede ver, ¿cómo saben que existen? Es que para verlos se utiliza el microscopio, que permite observar lo que no podemos ver a simple vista. Existen bacterias benéficas y dañinas. Tenemos bacterias que viven en nuestro intestino y nos ayudan a la digestión. También hay otras muy importantes, como las bacterias nitrificantes del suelo, que sirven para la nutrición de las plantas. ¿Y dónde se encuentran? Viven en el suelo, pegadas a las raíces de las leguminosas, como esta planta. También en plantas como la alfalfa. También hay otras moneras más pequeñitas que viven en el agua, como las algas verdes azuladas. No todas son beneficiosas. Hay otras que te producen enfermedades, como tuberculosis, pulmonía, cólera o el tétano, que ingresa por diferentes heridas del cuerpo y te enfermas. Con el reino Moneras, ¿qué reinos llevamos conociendo en total? Hemos visto el reino animal, el reino planta, el reino de los hongos o fungi y el reino de las moneras. Reino Protistas. Voy a tomar un poco de agua. No tomes esa agua, Daniel. Puede estar contaminada. En el agua hay protistas. ¿Pero qué? Protistas. Algunas protistas producen enfermedades y son tan chiquitas que no las podemos ver con nuestros ojos. ¿Los vemos a través del microscopio? Sí, Está contaminada, pero si está clarita, ¿ves? parece limpia, pero en el agua viven las protistas que causan las enfermedades. ¿Qué es eso? Estas son las protistas. Así se les ve a través del microscopio. ¿Y esas protistas están metidas en el agua? Así es, Daniel. Bueno, ¿las protistas son buenas o malas?
Algunas son benéficas y otras son dañinas. Las dañinas producen enfermedades como la malaria o paludismo. O sea que las protistas forman el quinto reino de los seres vivos. Hemos visto el reino animal, que abarca a todos los animales del mundo. También vimos que todas las plantas que conocemos y que existen en el mundo forman el reino planta. Conocimos el reino de los hongos o fungi, que se agrupan en los hongos dañinos y benéficos. También conocimos el reino monera, donde se agrupan a las bacterias que viven en todas partes. Son seres chiquititos y necesitamos del microscopio para verlos. Algunos son benéficos, pero otros nos pueden enfermar. Finalmente conversamos sobre el reino de los protistas, que agrupa a las algas verdes y a los protozoarios, que también son seres microscópicos. Muchos de ellos producen enfermedades. Muy bien, chicos. Ya sabemos que los seres vivos de la naturaleza se han agrupado en 5 reinos de acuerdo a sus características. Es mejor valorarlos, conocerlos y protegerlos, sobre todo los seres vivos que hay en nuestra comunidad. ¿Y saben por qué yo sé todo esto? Porque fui al colegio y me gustaba leer todos los libros. También mis profesores me ayudaron mucho. Ahora, niños y niñas, dialogando con su tutor o tutora, continúen con su cuaderno y libro de autoaprendizaje.